Yo estoy muy contenta de tener hoy aquí en 10 a las 10 en la línea telefónica ya. Yo creo que es la mujer más documentada, ¿no? Y la profesional, pues, que más se ha atrevido a encarar al gobierno mexicano con respecto a cómo están enfrentando la pandemia. La doctora Lori-Ann Jiménez Fibi está con nosotros en esta mañana. Ella es doctora en Ciencias Médicas por Harvard, es profesora e investigadora de microbiología. Ella encabeza el Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y, bueno, pues, de verdad que es un perfil impresionante y qué alegría y qué privilegio tenerte acá, doctora. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la gentil introducción, muy generosa. Muchas gracias, con mucho gusto de estar en el programa. No, doctora, y además eres tapatía como una servidora. ¿Todavía te acuerdas de las tortas ahogadas? ¿Todavía te gustan? Ay, no? Como que si todavía me gustan, las adoro, las tortas ahogadas las extraño todos los días. Aquí sí, claro. en la Ciudad de México no saben hacer una buena torta ahogada, es la verdad. No es lo mismo a la lejanía, no ni mismo, las tortas ahogadas ni el tejuino, doctora, no sabe igual. Bien, así pues un día volveremos a nuestra tierra, doctora. Mientras tanto, platiquemos acerca de esto que ha decidido el gobierno federal y cómo se está atendiendo frente a los datos del resto del mundo. Yo comenzaría, doctora, hoy por preguntarte qué opinión te merece la estrategia del gobierno mexicano referente a la distribución de las vacunas. Sí, bueno, la estrategia en general para la pandemia de nuestro gobierno ha sido realmente muy lamentable, trágica. Parece que es como una suerte de improvisación, ¿no? A pesar de tener el tiempo, la anticipación, con relación al control de la pandemia en sí, pues tuvimos más tiempo que muchos países, que la mayoría de los países. No sirvió de nada. Ahora, porque no se hizo lo adecuado, todo se va improvisando sobre la marcha. Ahora tenemos más tiempo que otros con la llegada de este nuevo repunte que va a ser tan grave, y sin embargo, pues no se hace nada para detenerlo, para prevenirlo, para anticiparnos. Y con la vacunación, pues no ha sido una excepción, ¿no? Es decir, ahora parecen estar llegando más vacunas, esto es alentador, se ha vacunado, pues sí, a una proporción de la población de adultos mayores, pues todo bien, pero la vacunación realmente en nuestro país va a un ritmo muy lento, dadas las condiciones que tenemos. Es decir, en México, la propagación del virus, la dispersión del virus entre nuestra población es tan severa que y se viene encima un repunte que ya podemos anticipar que va a ser muy grave. Pues más que en otros sitios convendría agilizar el proceso de la vacunación, y pues no es así, ¿no? Recibimos vacunas y parece que no tenemos la capacidad para vacunar ya al ritmo en el que se reciben las dosis, o si esas dosis se están almacenando o guardando para algún propósito en particular, no se entiende por qué hay tantas dosis que están, al día de ayer se tenían 5,417,033 dosis sin aplicar. Entonces, pues no se entiende por qué esto, ¿no? Y hoy por hoy, pues bueno, México apenas ha vacunado a 885,914 personas con el esquema de vacunación completo, que representan únicamente el 0.7% de nuestra población total. Así que pues sí, llegan las vacunas, todo está muy bien, ya se están aplicando. La Ciudad de México desde luego ahora lo hace de una forma mucho más organizada. Eso es, pues hay que aplaudirlo, eso está muy bien, es alentador. Pero, pues sí, vamos lento, es raro el manejo, un poco se siente como electoral o algo por el estilo que se le da a las vacunas. Esto preocupa, qué sé yo. Vamos improvisando, como todo, y se nos siguen sumando los muertos. Esa es la tragedia. Esa es una de las tragedias y yo quiero preguntarte, ¿cuál tendría que ser entonces la estrategia para expeditar el proceso? 5 millones de dosis de vacunas sin aplicar, no puede ser. Sí, eso es con las cifras del día de ayer, es que a México habían llegado, en total hemos recibido 12 millones
821.945 dosis de vacunas, de las cuales 7.404.912 han sido aplicadas y el resto no han sido aplicadas. Quiere decir que más del 42% de todas las vacunas que se han recibido no han sido aplicadas. Y esto pues trae consigo una serie de preocupaciones realmente pues que sí están bien fundamentadas, ¿no? Entre otras, la vacuna, por ejemplo, de Pfizer requiere una cadena de ultracongelación para su manejo y su almacenamiento, ¿no? Entonces, no sé qué porcentaje de estas o qué número de estas más de 5.400.000 vacunas que no se han aplicado sean de Pfizer. Pero aquí realmente nunca se habló de comprar o de tener, vamos a decir, masivamente ultracongeladores para guardar la vacuna de Pfizer. Preocupa si es que se están manejando correctamente, por qué están almacenadas, por qué no agilizan la vacunación. Es decir, no se ha vacunado todavía, es decir, a todo el personal o los profesionales de la salud de México, ¿no? Se rehúsan a vacunar a ciertos sectores de profesionales de la salud, como a los odontólogos, a los camilleros, a los paramédicos, a las enfermeras y a muchos médicos que trabajan en el sector privado. Entonces, pues, ¿por qué no terminar? Esa era la primera fase, no se ha terminado. Con los adultos mayores, pues tampoco se ha terminado. Si se tienen esas vacunas, pues ¿por qué no aplicarlas, verdad? Claro. Lo que más surge es acelerar el proceso de vacunación. Sí. Bien, si tardamos con el proceso de vacunación, ¿sí? ¿Qué tan posible es que surjan más mutaciones que hagan que las vacunas pues resulten inservibles, que se rebasen, ¿no? ¿Es un escenario que puede ocurrir? Sí, esta siempre es una posibilidad, desde luego. Mientras no se detenga, aquí el problema central es esto, que para tener éxito en la pandemia, la estrategia tiene que centrarse fundamentalmente en detener la propagación del virus. Punto. Tanto las acciones gubernamentales como las acciones de la población tienen ambas que estar encaminadas primordialmente en detener la propagación del virus, o sea, detener los contagios. Los países que lo han visto de esta manera y cuyas estrategias están centradas en este principio fundamental han sido muy exitosas. No tienen que recurrir a los confinamientos masivos periódicos. La gente en su país están teniendo actividades pues relativamente normales, siempre desde luego manteniendo de forma permanente los cuidados de prevención de transmisión del virus, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estrategia fundamental, es esa. La vacunación simplemente va de la mano con ello, ¿no? Entonces, mientras la estrategia no sea parar la transmisión del virus, siempre hay ese peligro siempre está ahí latente. Los virus mutan de forma natural conforme se les da oportunidad de pasar de unos seres humanos a otros, reproducirse activamente de unos seres humanos a otros. Entonces, países como México, como Brasil y otros que no han establecido medidas para detener la transmisión del virus en sus comunidades, somos la fuente principal de estas mutaciones. Entonces, ahorita las mutaciones que tienen ciertas características como que se han vuelto más contagiosas, algunas con indicios de que podrían ser más virulentas y escapar por lo menos parcialmente, evadir por lo menos parcialmente a la inmunidad. Entonces, pero siempre hay la posibilidad de que evadan más eficientemente la inmunidad causada tanto natural como provocada por las vacunas, ¿no? Entonces, sí, siempre hay ese riesgo, mientras no se detenga la propagación del virus, ese riesgo está presente. Bien, y entonces, ¿las nuevas variantes podrían escapar a la efectividad de la vacuna? Parecen más rápidas. Sí, de hecho ya lo hacen, por lo menos parcialmente. Parece que las vacunas que están basadas en la tecnología de RNA mensajero, como Pfizer y Moderna, estas vacunas mantienen una eficacia muy alta, incluso con las variantes, ligeramente menor a la que tienen con la cepa original, vamos a decir, el virus original, ¿no? Pero es muy poco lo que disminuyen, pero no así otras vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca se ve que disminuye pues muy importantemente su eficacia ante
ciertas variantes, principalmente la variante B1351, que es la que está se originó en Sudáfrica, la variante sudafricana, ¿no? Entonces, pues esto sí ya se está dando y el virus continúa evolucionando porque le hemos permitido seguirse reproduciendo. Entonces sí, la posibilidad de que tarde o temprano evadan a la inmunidad que confieren las vacunas, pues es real, sí. Bien, ¿deberían las universidades movilizarse para seguir estudiando muestras de los hospitales cercanos y ayudar a proveer más datos que permitan que conozcamos cómo están ocurriendo estas variantes y también, ¿no?, cómo es que tienen otras características distintas? Por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sabemos que lo realizan, pero las universidades del mundo todavía podríamos responder mejor y no se diga las mexicanas, ¿no? Sí, alrededor del mundo muchos países ya tienen programas de vigilancia de estas mutaciones muy bien establecidos. Reino Unido encabeza esta lista. En Reino Unido se hacen más o menos 3/4 partes de todas las secuenciaciones que se hacen a nivel mundial, se hacen en Reino Unido. Otros países, Estados Unidos ahora, de hecho, ha aumentado muchísimo su capacidad para hacer secuenciaciones y está generando datos muy relevantes en este sentido. Otros países igual, o sea, muchos países tienen esto. Ahora, México no tiene un programa. Hasta ahora he leído una nota que apenas salió hace un par de días en el diario Reforma, en donde se habla de que ya se está estableciendo un programa, pero todavía no están dando. Es decir, en México oficialmente se han secuenciado algo así como 1,700 muestras, lo cual es pues ridículo realmente. Se tiene tan poca información sobre cuáles son las variantes que tenemos aquí, en dónde son más prevalentes, dónde se están propagando más ampliamente, etcétera. O sea, no tenemos esa información. 1,700 muestras pues es nada, o sea, es una verdadera locura. Ahora parece que sí están y se va a echar a andar pues dicen ahí próximamente, no sé qué significa próximamente, claro, pero próximamente va a echar a andar. Es un programa conjunto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y algunos otros institutos que parece que va a ser el INMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica, y otros, tener como un programa de vigilancia, establecer ahora sí un programa de vigilancia. Pues esperemos que esto se eche a andar pronto. Como claro, todo lo relacionado con la pandemia, lamentablemente vamos tarde, ¿verdad? Sí. O sea, esas variantes, ya se identificaron las 3 de preocupación en México y pues ya llevan mucho rato aquí propagándose. Sí. Esto es algo que se debió haber hecho desde hace muchos meses, ¿no? Pero pues bueno, ahora parece que sí pretenden establecer un programa de vigilancia. Esperemos que así sea. Doctora, ¿estás de acuerdo con el regreso a clases? Si sí o si no, dime, más bien si me dices que sí, dime bajo qué condiciones. En este preciso momento no, es decir, regresar a clases es algo indispensable. Necesitamos que los niños regresen a clases. Esto está teniendo un perjuicio terrible en todos los sentidos sobre nuestros jóvenes y niños, ¿no? Es inminente que regresen a trabajar, pero las condiciones que hay en el país actualmente no permiten un regreso seguro. Entonces, definitivamente ahorita no. Estamos ahorita justamente en la antesala de lo que puede ser la peor escalada que hemos tenido hasta el momento durante la pandemia, ¿no? Todos los indicadores están ahí, incluso Estados Unidos, con el nivel de vacunación que tienen, y se sabe, ¿no? Pues Estados Unidos había estado vacunando, ha estado y sigue vacunando entre 1 y 3 millones de personas por día, desde el mes de enero. Entonces sí tienen a mucha gente vacunada e incluso así ellos están ya en un repunte. Y muchos países con lo mismo. Entonces, ahorita, ante un repunte que es inminente, que va a azotarnos, sin las medidas, porque parece que nuestras autoridades no tienen claras cuáles serían las medidas necesarias para el retorno seguro a clases. Porque hablar de vamos a vacunar a los maestros, eso no es un retorno seguro. Es decir, los maestros pueden estar perfectamente bien vacunados, eso no significa, es decir, sabemos que muchos vacunados siguen transmitiendo el virus. Si bien ellos no se enferman, ellos son vectores de transmisión. Entonces, no solo eso, el contagiadero entre los niños, ahora vemos que algunas de las variantes están pegándole más violentamente a las poblaciones de menor edad.
Entonces, regresar a clases así nada más yéndose de bruces por la premura de que necesitamos que los niños regresen, podríamos empezar a ver lo que hasta ahora no hemos visto, que es a muchos niños hospitalizados y muriendo en terapias intensivas intubados, ¿verdad?, por COVID-19. E incluso si no fuera de esa forma, pues los niños se convierten en un vector importante de transmisión. Entonces, preguntan, ¿es necesario regresar a clases? Sí, eso es indiscutible. Es inminente, o sea, nos urge, sí, es indiscutible. Pero pues yo creo que dejar a los niños huérfanos tampoco va a ser una buena alternativa, ¿no? Claro. Porque lo que termina pasando es que el contagiadero dentro de una escuela, estos niños van a ir a contagiar a sus familias. Y entonces, tener a los padres enfermos, a los abuelos, a los tíos, a los vecinos, es decir, pues es una verdadera locura. Para tener espacios seguros, más allá de vacunar a los maestros, porque esto pues es una medida que sin duda los sindicatos de profesores y demás van a aplaudir mucho, pero así como tal una medida para garantizar un regreso seguro no lo es, no es una medida para garantizar un regreso seguro, ¿no? Para garantizar un regreso seguro, las escuelas necesitan tener aulas ventiladas, aulas con buena calidad de aire, filtrado, aire dentro de las aulas que permita saber que se tiene un bajo riesgo de contagio. Y mientras acá el gobierno no está hablando nada de la ventilación, de vigilar calidad de aire, de poner filtros en las aulas que garanticen la calidad de aire con baja cantidad de partículas potencialmente infecciosas. Sí. Esta es la forma como se podría regresar con seguridad a las aulas. Claro. Pero las autoridades hoy por hoy ni siquiera es un tema que estén tocando. Entonces, la pregunta en una sola palabra es no. No creo que regresar ahorita a la escuela sea prudente y puede traernos una catástrofe que, bueno, no la podemos ni siquiera imaginar el nivel de catástrofe que eso nos puede traer. Doctora Lorian Jiménez Fibi, un privilegio tenerte con nosotros en esto que es 10 a las 10. Te mandamos un abrazo con mucho cariño y con toda nuestra admiración desde San Luis Potosí. Gracias por aceptar esta conversación en esta tarde. Gran semana para ti. Muchas gracias, al contrario, un placer estar en el programa. Buen día. Muchas gracias. Es doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora investigadora en microbiología y ella encabeza el Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Ya le escucha usted, ¿no? Hágame llegar sus comentarios, pregúntale a Eva en las redes. Pausa.